el espacio con micrófonos. Bienvenida y muchas gracias. Es que voy a... ¿Cierro aquí? Hola. ¿Qué? ¿Ya? ¿Sí? Sí, ya. Bueno, no sé Hola, si me doctora. escuchan. Adelante, sí, la escuchamos muy bien. Cuando guste. Sí. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. ¿Sí me escuchan? La escuchamos muy bien. Bueno, no sé si es que estamos aquí, ya saben, con problemas de internet, con problemas de... Sí, ya. Siempre pasa, ¿no? Así es, pero sí se escucha perfectamente. Bueno, pues vamos a iniciar a platicar esta tarde. Esta tarde vamos a iniciar a platicar un poquito sobre los temas que pues me han gustado, me han interesado, junto con mi equipo de trabajo, que somos en la unidad 095. Que bueno, llevamos ya mucho tiempo, más de una década, trabajando temas de lectura, escritura, oralidad, literatura infantil y juvenil, entre otros. Y pues bueno, interesados en estos temas, a nosotros hemos indagado, hemos buscado acerca de los libros de literatura infantil, que son de utilidad para nuestros fines, que es precisamente la alfabetización inicial, y bueno, pasan los años, la básica y alfabetización académica ya en la universidad. Entonces, pues no son los temas que nos interesan y que hemos trabajado. Y pues por ahí pues ha surgido desde hace mucho tiempo la revisión de los libros de texto gratuitos, para conocer qué lecturas literarias hay en torno a los libros de texto gratuito, cuáles son y qué ofrece, ¿no? ¿Qué ha ofrecido la SEP en las diferentes, pues, familias de libros de texto gratuito con relación a la literatura infantil y juvenil, que para nosotros es importante que esté en los libros de texto gratuitos? Pero bueno, les vamos a platicar un poquito sobre lo que hemos indagado y después nos centramos en los últimos libros. Primero vamos a revisar brevemente dos familias de libros, la primera y la tercera, y luego nos vamos con estos últimos. Muy brevemente, como para entender a qué nos enfrentamos y por dónde entrarle, ¿no? Y bueno, para empezar aquí una idea que está aquí anotada. Déjenme, es que me cambiaron el mobiliario porque, digo, la máquina, porque en la mía no se pudo entrar. Y bueno, iniciamos con esto que está aquí escrito. Con la llegada de los españoles llegó el terror, la masacre a las tierras mesoamericanas, pero también los libros. Y con los libros llegó indiscutiblemente la censura, muy de boga en todos los tiempos, pasados y futuros, porque al destruir los libros se pretende derribar las ideas. Y bueno, continuando con la presentación, les preguntamos a algunas estudiantes de nosotros de licenciatura sobre los libros de texto gratuitos que conocieron en su infancia, si fueron relevantes, un poquito para saber por dónde entrarle con esta charla. Y bueno, parece que los libros de texto sí son trascendentes en la vida de las personas, sobre todo pensando en que a veces
son los únicos libros que existen en las casas, en los hogares. A veces hay otros, pero a veces son los únicos. Este estudiante habla de la lectura de primer año, de Paco el Chato, que fue a la ciudad a estudiar la primaria, pero el primer día se perdió y lo encontró un policía, y por la radio su abuelita se dio cuenta que era él porque lo anunciaron. Y bueno, recuerda perfectamente las lecturas. Otra estudiante dice, los libros que recuerdo son Paco el Chato, Los Changuitos, bueno, recuerdan las lecturas, están presentes en ellos, y una vez que se las leímos, las recuerdan perfectamente. Y bueno, esta alumna dice que fue de la generación 2009 y que no tuvo libros de texto de lectura hasta tercer año, porque nos estamos centrando en los libros de texto de lecturas, de español, podríamos llamarle, se le ha llamado de diferentes maneras. Y bueno, entonces nos damos cuenta que en todas las familias del libro de texto no siempre ha habido libros de español, de lecturas. En algunos sí, en otros no. En la mayoría sí. Y bueno, vamos a hacer una pequeña revisión de lo que encontramos. Y bueno, ¿por qué nos interesa la literatura? ¿Y por qué nos interesa que la literatura y el lenguaje literario y las lecturas literarias estén en los libros de texto gratuitos? Pues porque son importantes en la vida, porque según los especialistas, se ríe entre ellos, da conocimientos, virtudes naturales, conocimiento de las personas, del bien y el mal. Y bueno, Rosenblatt hace un marco referencial de la importancia de la literatura y los valores. Por eso nos interesa trabajar y conocer las lecturas literarias que están presentes para los estudiantes de educación básica. Y bueno, con este pequeño marco de saber por qué queremos indagar sobre las lecturas literarias en los libros de texto gratuito, nos vamos ya a la pequeña revisión que vamos a hacer de 3 generaciones. Los libros del 60 al 72, no sé si alcancen a ver. Aquí estoy mostrando uno, ¿recuerdan estos? Bueno, yo sí recuerdo porque a mí afortunadamente me tocaron dos, primero y segundo. Estos hermosísimos libros tenían muy pocas lecturas literarias. Tenían 12 de 101. Llama la atención, ¿verdad? Luego tenemos otro, ya la tercera familia de libros de texto. Tenemos este famosísimo libro, el libro del perrito le llamábamos. Y este libro, se dan cuenta que casi en su mayoría está compuesto por lecturas literarias. 33 de 39. Y esto es muy interesante porque aquí se nota cómo fue cambiando el enfoque de lengua nacional, del lenguaje tradicional, ya a comunicativo, a otra versión, las funciones del lenguaje, ya desde una mirada constructivista. Y luego nos vamos a revisar estos, que son los libros actualmente polémicos, ¿verdad? Aquí los tenemos y vemos en este libro, que fue el primero que yo revisé, yo dije, nada más tiene 24 lecturas con intención literaria y todas las demás no son lecturas con intención literaria. Y entonces es aquí donde yo empiezo a tener que entender qué está pasando y tener que cambiar mi paradigma que ahorita les voy a explicar. Entonces, veníamos de que había pocas lecturas literarias. Luego hubo muchas por ahí del 98 al 2007. Y luego yo digo, bueno, y ahora ya hay pocas. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces empiezo a revisar. O sea, nos estamos centrando en los libros de primer grado nada más, que son los libros considerados que tienen una fuerte intención alfabetizadora. Y entonces aquí está el de primer año, y si recordarán estos libros, quien los conoció, pues así era. Y es importante que veamos cómo eran porque más adelante les voy a mostrar otra imagen, ¿verdad? Pues, había que mover la manita y decía Ferreiro dibujar las letras y todo eso, ¿verdad? Y bueno,
Pero las lecturas literarias que contenían estos libros, eran muy importantes. Eran de grandes poetas mexicanos contemporáneos. A lo mejor algunos de ustedes recuerdan el sapito glo, 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 nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos al sapito glo, glo, glo. Y bueno, famosísimos autores, poetas, estaban en estos libros. Es interesante también señalar que, miren, porque después vamos a encontrarnos algo parecido. En la contraportada, aquí, había que poner el nombre de cada estudiante, en la escuela. Ya no se escucha. Se le cerró el micrófono. Sí, buenas tardes. Sí, gracias. Gracias, muy amable. Esto se los muestro porque más adelante se los voy a volver a mostrar en otro libro muy reciente. Entonces, continuando con la presentación, ya no me da. Continuando con la presentación, bueno, aquí está el famoso libro del 97, el de Paco el Chato, que es este que les mostré, y que trae unas lecturas que cuando uno se los empieza a leer a los estudiantes que les tocó vivir la educación primaria con estos libros, lo recuerdan perfectamente, recuerdan estas lecturas. Por ejemplo, la de los changos, que además es de CONAFE. Dicen que los changos no usan sombreros porque los changuitos les hacen agujeros. Dicen que los changos no usan corbatas porque los changuitos las pisan con las patas. Una lectura hermosísima. Y la recuerdan perfectamente los estudiantes. Eso llama la atención. Quiere decir que fueron trascendentes estas lecturas. Esta tan conocida, saltan y vuelven a saltar, también es muy conocida por ellos. Y bueno, después de aquí ya pasamos a la revisión de los libros actuales. No sé si sea considerada como la quinta familia de libros, todavía no lo sé. Y bueno, ahí me doy cuenta que no hay un libro de lecturas propiamente. No existe un libro de lecturas. Y entonces yo digo, bueno, ¿y por qué no existe un libro de lecturas? Y es aquí donde vamos a empezar pues esta revisión, ¿no? Miren, estos otros libros que son anteriores, pero que todavía salieron a principios del 23, eran libros de lectura de todos los grados. Son libros muy bonitos, unas selecciones maravillosas de lecturas. En casi todos los lengua nacional, en todos los años encontramos libros de lecturas. Aquí ya no encontramos libros de lecturas, entonces yo pensé, bueno, ¿por qué no hay libros de lecturas? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Y bueno, les voy a platicar lo que descubro. Descubro que hay otros libros. Este libro de proyectos de aula, libro de proyectos escolares, libro de proyectos comunitarios, nuestros saberes, libros para alumnos, maestros y familia, lenguajes múltiples, múltiples lenguajes, trazos y palabras y múltiples lenguajes. Y bueno, lo que está ahí abajo es que aparte de todos estos libros, considero que es muy importante destacar que están los libros de biblioteca de aula y biblioteca de escuela, que son fundamentales. Son fundamentales porque son propuestas literarias muy, muy destacadas. Son propuestas literarias que aquí tengo dos, por ejemplo, de los libros los famosos libros del Rincón o los libros de aula.
son libros que los maestros tienen al acceso en su grupo, que los niños pueden manipular y con los que pueden trabajar una diversidad de actividades, pero sobre todo la misión de la literatura es el placer estético. Y es importante, estos dos que tengo aquí, era importante enseñárselos porque son libros considerados por la ALA, la Asociación de Libreros de Estados Unidos, prohibidos o censurados. Entonces es interesante porque estos dos son libros maravillosos y es bueno que la SEP no censure, que la SEP publique este tipo de libros y estén en las aulas al acceso de los niños, aun cuando en otros países los consideran censurados o prohibidos, pero sí son discursos literarios que son fundamentales, no solamente para desarrollar el lenguaje literario, y el conocimiento del arte, sino por el conocimiento del mundo. Y bueno, entonces me encuentro con estos libros y digo, bueno, si no hay un libro específico de lecturas, entonces, ¿qué tienen los alumnos para trabajar literariamente? Y bueno, y entonces es lo que yo descubro que les voy a mostrar a continuación. Encuentro alrededor de 76 proyectos para primero entre los diferentes libros que hay de aula, escolares y comunitarios. Y bueno, tenemos el de múltiples lenguajes, y, por ejemplo, este librito, que es el primero que revisé, tiene algunas lecturas literarias. Quisiera ser marinero, con ojos que miran, échale un ojito, caligrafías, jugando gato o perro, por ejemplo, el libro infantil de Canizalis Guapa, que es una bonita lectura. Eso es lo que encuentro, algunas lecturas literarias. Pero entonces también descubro que en los demás libros que hay, presentan proyectos escolares. Y dentro de los proyectos escolares hay también algunas lecturas literarias en los proyectos de aula, escolares y de comunidad. Hay algunas lecturas literarias. Entonces me doy cuenta que en toda la propuesta va habiendo este tipo de lecturas literarias, pero también me doy cuenta que tienen la intención estos libros ya no de dividirlos por asignatura y decir, este es el de lectura, como este que tenemos aquí, lecturas. Abiertamente te dice, aquí vas a encontrar todas las lecturas literarias importantes que podrían leer tus estudiantes. Entonces, en estos libros, en todas las propuestas, hay algunas posibilidades recreativas, literarias, pero también me doy cuenta que trabajan de diferente manera el lenguaje, trabajan desde la perspectiva lenguajes. No solamente hay un lenguaje, está el lenguaje literario, pero hay otro tipo de lenguajes. Entonces vemos que buscaron otra posibilidad para trabajar la lengua. Aquí, por ejemplo, en los libros de proyectos, que son 3 libros, proyectos de aula, escolares y comunitarios, presentan los proyectos que proponen y dentro de esos proyectos hay un montón de situaciones para desarrollar en la escuela, en el aula y en la comunidad, de conocimiento del mundo, conocimiento literario, conocimiento de contenidos, de información, una diversidad de posibilidades para trabajar a partir de los proyectos. Proyectos comunitarios, resolvemos proyectos, y luego tenemos otro librito, múltiples lenguajes. Y bueno, se me hace un poco parecido al libro integrado del 93,000. ¿Se alcanzan a ver? Es un poco parecido, ¿no?
Está lleno de actividades para relacionar, para completar, para hacer caminitos, para platicar, para dialogar a partir de lo que encontramos, para construir historias, para platicar nuestras experiencias. Y me parece un poco parecido. En uno de los proyectos, en el proyecto de aula, en el primero de los proyectos, se plantea conocer libros, historias, y ahí se presenta lo mismo que hay aquí. ¿Quién eres? ¿De quién es este libro? Por eso les decía que era importante mencionarlo, ¿no? Entonces, bueno, se rescata nombrar el libro de quién es. Pero bueno, encontré que en el libro, un libro sin recetas, aunque es un libro sin recetas, sí nos explica por qué todos estos libros. Y a mí me explica por qué no hay un libro específico de lectura. Y es porque parten del trabajo con todas las posibilidades que pueda haber de lenguajes de diferente índole, a partir de construcciones cognitivas para que los niños puedan nombrar el mundo, representar, aprender, y algo interesante que es hablar de sus sentimientos, emociones, saberes. Entran de manera poderosa los sentimientos y las emociones en la propuesta de estos libros. Y esto creo que es, además de importante, es innovador. Entonces, el objetivo de estos libros es generar experiencias, interacciones con diferentes lenguajes. No se centra específicamente en lectura, escritura y oralidad, sino muestra diferentes posibilidades de interacciones. Y entonces explica que hay que ir graduando las experiencias lingüísticas y las experiencias culturales y sociales durante el año y durante los diferentes grados. Específicamente en este campo formativo, aprendizajes de español, no está como yo fui maestra de primaria 23 años, este fue el último programita que tuve de español. Era muy específico. El alumno desarrollará y ya te dice que tenía que desarrollar. No, aquí hay una posibilidad muy amplia de los saberes, de las experiencias que se pretende que los estudiantes adquieran. Entre ellos, el acercamiento a las lenguas indígenas, los lenguajes artísticos, en una lengua extranjera, y presentan el inglés, y el lenguaje, la lengua de señas mexicanas. Y bueno, esto también es una innovación. O sea, dentro de todas las lenguas hay otras que no son específicamente las que hemos venido trabajando y que son igual de importantes. Entonces, tiene su presencia en los libros de manera puntual, las lenguas indígenas, el lenguaje artístico, a partir de diferentes lenguajes, no solamente el literario, sino el teatro, la música, la escultura, la pintura. Hay esta parte del inglés, y la lengua de señas mexicanas. Y bueno, entonces yo entiendo que además de la LEO, que siempre se viene trabajando en las otras familias de libros, están proponiendo trabajar la sensorialidad, la percepción y la composición. Es decir, a partir de todas las posibilidades de lenguajes, de los sistemas lingüísticos, es decir, lo visual, lo gestual, lo espacial y lo sonoro. Ampliando estas experiencias con el mundo. También encuentro en este mismo libro
cuáles son las finalidades de este campo que a mí me interesa, ¿no? El sentido de pertenencia e identidad. O sea, el reconocimiento de quiénes somos, cómo somos, dónde vivimos y que todas las personas valemos lo mismo. De que las actividades culturales que tenemos, nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestras leyendas, nuestras historias, los mitos, todos son importantes y todos son igual de valiosos. Y que nuestros valores y nuestros principios éticos guían no solamente a las personas, sino que aquí aparece esta parte de colectivo, de la importancia de todos, de la comunidad, o sea, que es la animación sociocultural. Y la importancia de la protección de los derechos humanos, la vida en sociedad, la vida en comunidad y la conservación de la naturaleza. Entre las habilidades que desarrollan, llama la atención que son muy importantes las afectivas. Y desarrollar lo emocional, vivir una vida sana, pacífica, en comunidad, dentro de la comunidad, dejando la individualidad como un elemento más del ser colectivo, ¿no? La salud, lo colectivo, habla de la violencia, es importante, modificar estos comportamientos y estas habilidades, todas esas habilidades generarlas la familia, la escuela y la comunidad. Y bueno, nos damos cuenta que en estos libros se habla de que los lenguajes son una herramienta poderosa. Los lenguajes, no el lenguaje, no la lectura, la escritura y la oralidad, sino todos los lenguajes. Y bueno, aquí surgen los proyectos y es de lo que quiero hablar un poquito, de los proyectos. Si bien los proyectos es un término, una forma de trabajo en el aula que desde hace décadas se viene trabajando, tratando de implementando y en algunas situaciones con mucha dificultad se implementan o no se implementan porque parece que no se entiende cómo se hace eso, cómo se trabaja. Dice Emilia Ferreira, y decía Emilia Ferreira en uno de sus libritos, explica que los maestros difícilmente nos acostumbramos al trabajo por proyectos. En cambio, los estudiantes de inmediato entienden la lógica y la dinámica de los proyectos. Entonces, los padres de familia todavía les cuesta más trabajo esta lógica de los proyectos porque ellos y ellas, las madres, padres de familia, esperan resultados muy tangibles y parecidos a los que ellos conocieron cuando fueron estudiantes. Y en el caso de primer año, que es del que estamos hablando y es el que nos interesa conversar por la parte de la alfabetización, como maestra de primero y compañera y ahora aquí en la universidad con las estudiantes de maestría, indican que los madres, padres de familia de primer año en particular, por ahí llegando de enero, ya están un poco inquietos, pero bueno, más o menos aguantan. Pero en febrero ya quieren resultados, ya quieren ver que los niños estén leyendo, escribiendo, dictados, lecturitas. Y bueno, esto nos lleva al regreso de las formas mecánico-repetitivas de aprendizaje de la lectoescritura, ya saben, a partir de planas, de repeticiones y de todo eso. Entonces vamos a centrarnos un poquito en los proyectos. Ya entendimos que no va a haber un libro de lecturas y que lo que estamos trabajando son los lenguajes en sentido amplio. Ya no la leo particularmente. Pero en estos libros, en todas estas propuestas, en estos proyectos y en todas estas discusiones que se llevan a cabo durante la realización, se van a llevar a cabo durante la realización de estos proyectos, se va a trabajar la lectura, la escritura y la oralidad en todos los momentos posibles. Bueno,
Entonces, pasamos a qué es eso de los proyectos, ¿no? Ya Anderej, un especialista conocido, habla de un conjunto de actividades concretas, interrelacionadas, coordinadas entre sí, que tienen un fin, ¿no? En este caso, resolver problemas educativos. Pero en los libros de esta propuesta 2023 dice organización de trabajo didáctico que reconocen la pertinencia de la organización comunitaria. Entonces, aquí entra lo sociocultural dentro y fuera de la escuela para lograr la formación integral de los estudiantes. Permiten contextualizar los contenidos, organizar el trabajo, todo lo anterior, pero con una fuerte base comunitaria. Y bueno, vamos a hacer un poquito de historia porque hace poquito escuchábamos a una persona en una entrevista decir que en México, solo en las escuelas particulares de las de alto nivel se trabaja por proyectos, que en las demás escuelas no existe el trabajo por proyectos y que bueno, y que va a ser imposible, ¿no? Que se trabaje por proyectos. Y entonces, sí necesitamos un poco de historia para saber si es cierto, en qué situación nos encontramos en México. Y bueno, Kilpatrick se puede decir que es quien inicia una propuesta a partir de los elementos que da Dewey. Y bueno, dice que el aprendizaje es más eficaz cuando se basa en experiencias. Y esto fue revolucionario hace casi un siglo, ¿no? Ya habla de las experiencias. No habla, hace un siglo, ya no habla de la repetición y no habla de la memorización. Y eso es hace muchísimo tiempo y ya entienden que hay que construir otras formas de enseñanza y aprendizaje en el aula. En México específicamente, pues tenemos la escuela rural mexicana entre los 20, 40, 30, fuerte con Rafael Ramírez, tiene el libro que escribió en el 24, La Escuela de la Acción dentro de la Enseñanza Rural, y bueno, plantea una enseñanza comunitaria, experiencias, y esto es toda una innovación, es una verdadera innovación educativa. Después tenemos una experiencia muy bonita en los años 40 en Tuxtla, Veracruz, esa localidad que está en medio de la selva y de ríos, es la primera escuela experimental Freinet. Ahí llega Patricio Redondo y construye estos centros de interés. Y de ellos un poquito más adelante les voy a platicar lo que él escribe alrededor de esta propuesta que trabajó en Veracruz y que es un parteaguas también en México. Ya más cerca y con los antecedentes de Rafael Ramírez y de Patricio Redondo, pues está la escuela Bartolomé Cosío, que está en San Fernando y surge en el 64. Más adelantito, PAI 2. Más adelantito, la Escuela Centro Educativo Cultural y de Servicios José Tapia Bujalances, que bueno, es una escuela comunitaria que está en Miravalles. Escuela Primaria Progreso en San Juan, Chilateca, Oaxaca, que trabajan proyectos, trabajan Freinet, prácticas sociales de lenguaje, y bueno, viene funcionando hace más de 30 años. Una red importante, red del lenguaje México Nodo Oaxaca, que lleva 3 décadas trabajando proyectos de lengua, proyectos literarios, proyectos integradores, diferentes tipos de proyectos, pedagogía por proyectos, que es otra propuesta de Joliver, la red Leo del 90 al 23, los colectivos que hay en Iztapalapa, que son unos colectivos muy fuertes, trabajan proyectos impresionantes en diferentes escuelas de Iztapalapa. Y todo lo que falta decir aquí de todas las escuelas en nuestro país que trabajan por proyectos. Y si no trabajan por proyectos todo el año, sí trabajan por proyectos algún tiempo algunos meses, algunas semanas, algún proyecto por trimestre, o hay quien trabaja siempre por proyectos de aula,
proyectos de escuela y proyectos de comunidad. Entonces, los 3 libros de primer año, aula, escuela y comunidad, refieren a lo que ya se viene haciendo en México desde hace varias décadas que se viene trabajando esto. Y luego tenemos aquí, o sea, aquí algunos autores, pero bueno, hay muchísimos autores que trabajan en los proyectos, pero quiero centrarme un poquito en la revista Entre Maestros de la UPN, que tiene ya más de 2 décadas dando cuenta de los trabajos por proyectos y de las intervenciones que hacen maestros de educación básica, y publica esta revista semestralmente todas estas propuestas. Pues aquí se pueden encontrar proyectos impresionantes de maestras de diferentes estados de la República que trabajan la diversidad de proyectos que hay. Entre las experiencias que recuerdo en una escuela de una comunidad pequeñita de Oaxaca, iban a empezar un nuevo proyecto, ya habían terminado el anterior, y les pregunta a la maestra, ¿qué quieren que trabajemos? ¿Qué quieren que hagamos juntos? La pregunta que hace Jolibert. Y entonces los estudiantes parten de un problema que tienen en la escuela y que es de lo que habla precisamente los libros de los que estamos hablando, de la escuela nueva. Y los alumnos dicen, es que no hay agua en la escuela, es lo más importante para nosotros, no hay agua en la escuela. Se organizan, empiezan a trabajar, hacen un oficio para mandárselo al director de la escuela pidiendo agua para la escuela, para los baños, para lavarse las manos, para limpiar los salones, para regar el huerto que tenían. Y el director los reúne en asamblea y les dice, no hay agua en la escuela porque no hay agua en nuestra comunidad, en nuestro pueblo no hay agua. Entonces los chicos, los alumnos, las alumnas, dicen, bueno, entonces aquí no nos pueden solucionar el problema. Y hacen oficios y los hacen llegar al municipio. Y en el municipio, después de presionar al municipio, unos chicos, alumnos, alumnas ya organizados, que ya saben cómo confrontar a las estructuras del poder, pues reciben finalmente respuesta del municipio y les dice, no hay agua en el municipio. Y entonces escalan al gobierno de Oaxaca, ¿no? Y finalmente, después de meses de estar presionando y buscando las formas de traer agua, logran algunos contenedores de Oaxaca, de que les traigan de Oaxaca, pipas constantes, y bueno, finalmente logran tener un poco más de agua en su escuela y en su comunidad, por lo tanto, en sus casas. Entonces, esta es la historia de un proyecto que realizaron en una escuela, y por ahí en la revista de Entre Maestros lo leí, no recuerdo qué número, pero hay muchos proyectos ahí sorprendentes como este. Otro proyecto que terminó precisamente en este ciclo anterior que acaba de terminar, 22-23, es el llevado a cabo en una escuela primaria Cándido Navarro. Vean el libro. Una compañera que es maestra en la Universidad Pedagógica Nacional, Magda Dueñas, pero también maestra de educación básica de primaria, pues realiza junto con sus compañeras, compañeros, directivos, estudiantes, madres, padres de familia, esta labor titánica. ¿De qué? De hacer un libro donde dan cuenta de todas las producciones textuales de las niñas y los niños de la escuela. Es un libro sorprendente. Leyendo este libro se puede conocer qué les preocupa a los niños, cómo conciben el mundo, qué juguetes les gustan más, a dónde van de vacaciones, cuáles son sus comidas preferidas,
¿A qué le tienen miedo? ¿Cómo viven en su comunidad? Este es un proyecto. Y bueno, este es el producto del proyecto publicado, presentado a finales de junio en aquí en Azcapotzalco, en un lugar muy grande que consiguieron, lleno de madres, padres de familia, maestros de muchas escuelas. La directora de la normal estaba presente, quería conocer la experiencia. Y bueno, esto es un producto de un trabajo por proyectos. Con esto solo quise comentar que los proyectos vienen viviendo en las aulas de, de nuestro país, de nuestras aulas de educación pública y también privada, mucho tiempo. A veces con muchas dificultades para sobrevivir. A veces las maestras, los maestros se encuentran con la cerrazón de las direcciones. Bueno, es que ¿qué estás haciendo? ¿Estás jugando? ¿O qué estás perdiendo el tiempo? Hay que llenar los libros, porque hay otros libros, ya sabemos, los libros comerciales. Hay que llenar los libros, hay que llenar los cuadernos, hay que llenar los cuadernillos que aquí les vendemos. Y entonces se encuentran con esas dificultades. Muchas veces logran escalar esos muros titánicos, muchas veces no lo logran. Muchas veces, como una maestra egresada de la unidad, estudiante de licenciatura de la unidad 095, que llevó a cabo con sus estudiantes un proyecto maravilloso en tercero de preescolar. Cuando empezaron el ciclo escolar, los niños empezaron a ver en la escuela una escuelita privada que tenía varios jardines, un montón de caracolitos, porque después de las lluvias se llenaba de caracolitos. Y los niños estaban interesadísimos en saber qué era eso. Y empezaron un proyecto maravilloso. Fue una bióloga a explicarles qué eran los caracoles. Siguieron recetas y cocinaron caracoles, sopa de caracoles. Bailaron sopita de caracol. Hicieron una serie de actividades, escribieron, platicaron, se rieron, leyeron de caracoles y cerraron el proyecto en presencia de madres y padres de familia y todas las hicieron una obra también, una obra teatral que ellos inventaron, crearon de los caracoles. Y al terminar el ciclo escolar, la maestra, la directora le dijo, mira, la verdad es que tú no vas con las políticas de la escuela, no coincidimos, entonces, pues este es tu último año con nosotros. Entonces nos estamos enfrentando a esto desde hace décadas. Pero ahora que tenemos expresamente la propuesta de trabajar por proyectos en las escuelas, me parece que se van a abrir nuevas rutas para las maestras y los maestros. Y recuerdan que yo les mencionaba aquí la escuela experimental Freinet de Tuxtla Gutiérrez y al profesor Patricio Arredondo, que llegó a Tuxtla Gutiérrez y ahí creó esta escuela experimental. Quise leerles un poquito de lo que él dice. Él dice, tras la derrota republicana en 1939, él viene de España, del exilio. Patricio Arredondo viene a México con otros republicanos y se detiene en Coatzacoalcos, Veracruz, el 27 de julio de 1940. Y de ahí camina a San Andrés Tuxtla Gutiérrez. Se dice, yo soy maestro. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y empieza a preguntarles a las personas, casa por casa, ¿usted tiene hijos? Sí, sí tenemos hijos, pero lo que no tenemos es escuela. Eso no importa. Si quiere, puedo darles clases bajo un árbol. Y todas las mañanas los niños salieron corriendo, se sientan bajo el árbol y así Patricio Redondo les enseña a leer, escribir con el sistema de Celestín Freinet, que consiste en imprimir sus ideas y pensamientos. Y bueno, empieza a crear
todo un proyecto y a trabajar, pues, trabajo por proyectos o la organización de proyectos. Y bueno, es una de las primeras referencias que tenemos de las propuestas por proyectos. Y no quise dejar de mostrarles un poquito de lo que las maestras también hacen, maestros de la Universidad Pedagógica Nacional, específicamente en la maestría en educación básica, que desde el año 2009 estamos trabajando, ya llevamos por la 14 generación. Parte del diseño de específicamente de la especialización animación sociocultural de la lengua de la especialidad es trabajar por proyectos. Así un trimestre se trabaja proyectos de aula, otro trimestre proyectos de escuela y otro trimestre proyectos de comunidad. Entonces el trabajo por proyectos pues es una forma y una organización que ya se viene haciendo pues desde hace mucho tiempo en la Universidad Pedagógica Nacional, no solamente en esta especialización ni esta unidad, sino en muchos otros espacios. Un espacio importante donde también se organizó mucho trabajo en Oaxaca de trabajo por proyectos fue en un grupo que estuvo sesionando en seminarios como por 20 años en Ajusco, donde estaban personas como Roberto Pulido, Carmen Nakazone, Patricia Ruiz, Jorge Chona, Marco Esteban Mendoza, Vanessa Correa, y varios compañeros más que durante mucho tiempo pues avanzamos pues a trabajar y a implementar y a impulsar y acompañar sobre todo a los maestros de educación básica que prácticamente íbamos a aprender de ellos. Pero este es parte del trabajo que un estudiante realizó en su tesis de maestría. Quisiera comentarles antes que pues no hay un tipo único de proyectos. La posibilidad de trabajar en proyectos es muy diversas. Hay algunos, como los que ahora proponen los libros 2023, donde los proyectos están ahí, están planeados ahí. Y el maestro, la maestra, pueden revisarlos, pueden seguirlos como están, pueden cambiar actividades, los niños pueden proponer otras actividades y decir, esta no nos gustó, mejor vamos a hacer esto, o el proyecto puede crecer más allá de las actividades que están en el libro. Pero también hay otros proyectos, y es el caso, o sea, esto se viene trabajando desde hace muchos años en la SEP. En este libro de español de secundaria, desde el 2009, está organizado completamente por proyectos. Entonces, no es nuevo que los libros de texto gratuito estén organizados completamente por proyectos. Pero les decía, también hay otros proyectos que surgen de algo que sucedió en el aula, de una necesidad, como en el caso de la escuela de Oaxaca que no tenía agua, o de la circunstancia de la maestra de preescolar que en los jardines había caracoles y de ahí detonó el interés de las y los niños, o como en este caso en particular de una maestra que un día en particular sucede algo y ella lo relata así. Maestra, un animal está en la jerga del salón, gritó Andrés asombrado. En ese momento hice caso omiso a su comentario. Pensé que nuevamente alguna hormiga o araña nos había visitado. Sin embargo, tuve que levantarme del escritorio para calmar al grupo que en cuestión de segundos se había volcado alrededor del pequeño gusano. Es una oruga, dijo Brandon emocionado. Me abrí paso entre los pequeños que se arremolinaban empujándose unos con otros para observar el animal. Cuando por fin hicieron un espacio, logré admirar la belleza
belleza del bicho color marrón que se posaba en el trapo azul. Y bueno, aquí da inicio, aquí nació un proyecto que es el del que da cuenta en su tesis de maestría. Una tesis que, bueno, por ser las tesis producciones públicas se puede encontrar fácilmente. Aquí hay otro ejemplo de algo que llama la atención con los proyectos. Aquel proyecto surgió por alguna circunstancia que pasó en el aula. Y de ahí la maestra y los estudiantes organizaron toda una serie de actividades alrededor de ese bicho que habían encontrado, de ese insecto. Actividades de lectura, actividades de biología, actividades artísticas, etc. Pero también puede ser que si para iniciar un proyecto se siga la propuesta de Jolivet, donde los estudiantes son quienes proponen qué quieren aprender, qué quieren hacer. Por ejemplo, aquí nos cuenta, una de las alumnas se autoproclamó y las ideas comenzaron a surgir. Ordenadamente, algunos alumnos levantaron la mano para participar. Al final se obtuvieron 8 propuestas. O sea, la maestra les preguntó, ¿qué quieren que hagamos juntos este trimestre o con este proyecto o que aprendamos? Entre las cuales se encontraban realizar un periódico mural, visitar un museo, representaciones biográficas de personajes destacados, exposiciones, elaboración de maquetas, entre otros. O sea, esto es lo que los niños querían hacer. Hay maestras que les da miedo preguntar esto. A mí también me daría miedo. Pero se puede uno sorprender con las respuestas de los niños. Los niños dijeron, queremos hacer un periódico. Los niños dijeron, queremos ir a un museo, hacer exposiciones, elaborar una maqueta, conocer a personajes destacados. Y bueno, el procedimiento fue similar en los 5 grupos, porque este fue un proyecto grande. Continuaron con la votación y los proyectos seleccionados quedaron de la siguiente forma. O sea, todos propusieron, se votó y realizaron los siguientes. Así fue la votación. Reproducción de obras, pinturas de los principales artistas del Renacimiento, visita al Centro Nacional de Artes para conocer artistas del Renacimiento, montar un periódico mural, componer poemas y canciones sobre la independencia, visitar el Museo del Caracol y Museo Nacional de Historia. Entonces, ¿qué hacen las maestras? Pues bueno, empezamos por el primer proyecto y continuamos con los demás y ya tenemos para trabajar lectura, escritura, oralidad y todos los lenguajes de los que hablan los libros 2023 que acabamos de comentar. Otra experiencia que tenemos aquí es precisamente cuando los maestros llegamos al aula y les preguntamos, ¿y qué quieren que aprendamos juntos? ¿Qué quieren que hagamos? Y bueno, uno es el que está más asustado. En la primera sesión llegué a uno de los grupos y les comenté a los alumnos, en esta ocasión trabajaremos de forma diferente. Podrán elegir el proyecto que realizarán para el tercer bimestre. Inmediatamente pudo ver algunas caras de extrañeza y otras de felicidad. Los comentarios nos hicieron esperar. Mejor usted elija. Esto sucede cuando un grupo nunca le han preguntado, ¿qué te gustaría aprender, no? Mejor usted elija. Sí, maestra, usted elija. Incluso no faltó quien en forma de broma propusiera no hacer nada, causando risas entre los compañeros. Ella sigue relatando que después de entender un poco la lógica, las estudiantes empezaron a proponer infinidad de situaciones, de experiencias que querían saber, que querían conocer. Y con eso empezaron a trabajar los proyectos, ese ciclo escolar. Y bueno, en ese ciclo escolar, como en cualquier otro, los maestros que trabajan por proyecto, en la organización de las actividades, favorecen, por supuesto, la lectura, leen diversidad de
de textos de diferente índole, no solamente informativos, sino literarios, conocen manuales, escriben cosas personales, biografías, resúmenes, todo lo que tengan que escribir, hacen informes, pero también se organizan y hacen oficios para solicitar algo a la escuela, a la comunidad, y por supuesto desarrollan la oralidad. En todas estas interacciones, las experiencias lingüísticas pues son la base del trabajo por proyectos. Y bueno, ¿por qué trabajar mediante proyectos? Aquí tenemos dos respuestas. Una la da la SEP en el libro del 2006 y otra la da una estudiante en su tesis. Y dice lo siguiente. La SEP dice, la respuesta es simple. Los proyectos son estrategias didácticas que nos permiten como profesores organizar el trabajo escolar, favoreciendo la realización y aplicación integral de los aprendizajes. Algunas de sus ventajas es el permitirnos reconocer y explotar el potencial de experiencias, conocimientos e intereses de nuestros alumnos para ofrecerles el espacio para desenvolverse y contribuir en la construcción de sus conocimientos. En el trabajo por proyectos, los estudiantes son protagonistas activos que manifiestan su creatividad en el desarrollo de sus propias propuestas. Esto es lo que dice la SEP en el 2006. Ahora, en el 2023, integra otros elementos. El elemento comunitario, el elemento construir en colectivo, el elemento emociones, que está fuertemente, el elemento cuidar la comunidad, el elemento abarcar todos los lenguajes, el elemento inclusivo, colaborativo, colectivo, de organización. En las nuevas explicaciones que da la SEP. Y aquí hay la explicación que da una egresada de la maestría y dice lo siguiente para ella. De acuerdo a mi experiencia y partiendo de algunos elementos de la pedagogía por proyectos de Joseph Jolivet, puedo afirmar que esta es flexible y maleable, capaz de permitirnos abordar distintos temas desde las perspectivas propias de cada asignatura, planteando retos en los aspectos afectivos, sociales, culturales, creativos, comunicativos y funcionales. En este sentido, los proyectos nos permiten reforzar la interdisciplinaridad, ya que admiten y posibilitan la integración de diversas asignaturas. Esta estudiante habla desde la perspectiva de la animación sociocultural de la lengua, que tiene como componente fundamental lo social, lo comunitario, el desarrollo de lo afectivo, de las emociones. Y bueno, con esta diapositiva podemos terminar, si quieren, esta primera parte de esta charla y me dicen que ahora podemos continuar con los comentarios, con las participaciones de las demás personas que están amablemente aquí presentes y que tuvieron la paciencia de escucharme pues mucho tiempo. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias, doctora Angélica. Es un placer escucharla. Creo que en relación a las respuestas a los comentarios que se fueron haciendo en el chat, nos permite, pues no solamente hace un planteamiento de lo que implica de la implicación que tienen en este momento la nueva escuela mexicana con respecto a la lectura, la escritura, sino también este
esta narrativa histórica, ¿no? Que seguramente despertó muchas nostalgias en la mayoría de nosotros, ¿no? Entonces, le agradezco mucho su participación y obviamente el haber aceptado estar acá hoy con nosotros. Entonces, está abierto el micrófono para que puedan participar. Los comentarios en general que se van presentando en el chat son muy interesante y bella su conferencia. Hay alguna pregunta acá que dice, ¿cuál es el papel de las familias en la construcción de los proyectos? ¿Algún otro comentario? Muchas gracias, doctora Angélica, excelente, muy interesante. Angie, la Escuela Frainet tiene mucho que aportar, ¿no? Entonces, si quieren, compañeros, compañeras, podríamos levantar la mano si alguno de quisiera participar. Quizá podemos empezar por la primera pregunta que hicieron, que cuál es el papel de la familia. Vale, sí, y después ¿Sí? si quieres, en lo que van escribiendo, en lo que van queriendo participar y compartiendo sus experiencias, lo que conocen también, lo que han hecho. ¿Sí? Sí, hay un participante, hay 2 participantes ya en la lista, ¿eh? Muy bien. Entonces los voy checando, 3, los voy checando y si quieres coméntalo y lo que hacemos es luego hacemos una ronda de 3 participaciones, ¿te parece? Muy bien. Bueno, vamos avanzando. Adelante, perdón. Sí, muchas gracias. Otra vez les agradezco su paciencia por escuchar toda esta explicación que en realidad me surgió a mí con la idea que yo tenía de la lectura en los libros de texto y ahora me doy cuenta que hay otras posibilidades, ¿no? La participación de la escuela. Ahorita que escuché la pregunta, volteé a ver, aquí tengo el libro que les mostré. Y entonces en este proyecto, que es un proyecto de 1 año en una escuela pública de la delegación Azcapotzalco, se ve cuál es la participación de las madres y padres de familias en la escuela. La publicación de este libro y haber realizado este proyecto no hubiera sido posible sin las madres y padres de familia, definitivamente, porque fueron los que estuvieron ahí atrás, impulsando, y por supuesto pagaron la edición, ¿verdad? Porque es una edición privada. Las madres y los padres de familia, en cuanto se les propuso el proyecto y que iban a trabajar escritura durante todo el año para que los estudiantes, las niñas, los niños tuvieran un producto que pudieran publicar en este libro, dejando aquí uno de sus escritos, porque hicieron muchos, uno de sus escritos, las madres y los padres de familia estuvieron encantados. Y casi todos quisieron que sus hijos tuvieran el libro. Todos publicaron, pero muy poquitos, los padres de familia no pudieron pagar, pero la mayoría sí. Entonces, esto solo puede ser si ellos están interesados, si están motivados, si se les explica, si se les toma en cuenta, si ellos participan, si ellos están ahí al tanto de lo que está haciendo la escuela. Fue en un auditorio muy grande donde se presentó el libro. Yo llegué, como yo iba a presentar el libro, pues llegué mucho tiempo antes. Pues bueno, llegué mucho tiempo antes y ya había una fila de más de 100 personas en la entrada y pues ya me formé, ¿no? O sea, se llenó un auditorio muy grande, se llenó de madres y padres de familia que llevaban a la tía, al tío, a la abuelita, a todas las personas que pudieron. O sea, generó una gran expectativa este libro en esa comunidad escolar. Y al terminar, los niños pasaron, o sea, yo hablé un poquito del libro, pero ahí los protagonistas que presentaron el libro fueron las niñas y los niños. Entonces hubo varias mesas, pasaba una mesa y bajaba. ¿Y de qué hablaban los niños?
de cómo escribieron su escrito, de qué complicaciones tuvieron, retóricas, sobre qué tenían que hacer borradores, cómo les corrigieron los borradores, de qué temas querían hablar, platicaron, o sea, presentaron su libro, las niñas y los niños. Y al terminar, hubo firma de autores y de autoras, como merece un libro de esta, ¿ven? Como merece una obra de esta calidad, por supuesto. Había una fila enorme y los autores ahí firmándonos a todos queríamos la firma de todas las niñas y los niños, porque este es un producto muy relevante, es un importante producto. ¿Y cómo les mostramos a los estudiantes que es importante lo que hacen? Con la presencia de las madres y los padres de familia. Ahí estaban muchas mujeres y muchos hombres, padres de familia, que pidieron el día en su trabajo, que pidieron permiso unas horas, pero era un evento importante. Y además íbamos muy bien arregladitos porque el evento lo merecía. Al salir, las fotografías, hubo quien le llevó flores a sus hijos, hijas. Entonces, bueno, esto es un ejemplo, ¿no? De que las familias pues tienen que participar, porque además la lengua, la lectura, la escritura y la oralidad no es algo que sucede en el aula. Y no se aprende a leer y escribir y hablar para la escuela, para pasar la escuela. Se aprende para resolver los retos que tenemos en la vida cotidiana, para disfrutar del amor, para tener un trabajo, para comprar, para pasear, para todo se aprende la lectura, escritura y oralidad, porque estamos en una sociedad grafolecta que lo requiere. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, doctora Angélica. Vamos a, si le parece bien, que podamos darle la palabra a los tres compañeros que ahora están y después de ello podemos hacer una lectura de las preguntas que están presentándose en el chat. Para ir como jugando un poco con la oralidad y la escritura, ¿no? Entonces, muy bien. Por favor, Rosa María de Lima, ¿quieres tomar la palabra, maestra? Sí, buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Desde aquí de Acapulco hemos tenido el placer de escucharla en otro momento. Fíjese que algo que decía usted hace rato, pues no tan solo es el hecho del miedo que a veces se enfrenta como docente, el atreverse a trabajar por proyectos, por todas estas cosas que involucran el trabajo por proyectos. De manera personal, quiero decirle que el año pasado que me tocó estar en tutoría, pues le dije a mis alumnas, ¿saben qué? Vamos a trabajar 3 proyectos didácticos, que estas prácticas no se vean con actividades desarticuladas y vámoslos viendo así. La verdad sí me daba miedito porque sentía que no iban a avanzar, pero avanzaron y fueron de verdad experiencias maravillosas. Y algo que decía usted hace rato, en efecto, esto a veces lo están entendiendo más los chicos jóvenes que aquellos que tenemos más tiempo ya en la docencia. Y en ese sentido no me queda duda que es maravilloso este nuevo planteamiento, nuevo planteamiento para la escuela mexicana como programa de estudio, que como eje rector de la enseñanza, aunque ya tiene ahí sus antecedentes históricos que usted nos narró. Solamente cabría ver, por la experiencia que yo tengo, que sé que usted tiene en este respecto, por ejemplo, hoy que veíamos ahí el campo formativo, los contenidos, y no me cabe duda, obviamente, que el lenguaje es una herramienta fundamental que atraviesa todo el currículum, pero ¿cómo trabajar las situaciones afectivas y emocionales en un proyecto sin que estas se vean vacías,
en que solamente se diga, vamos a trabajar emociones, y que, bueno, realmente vaya articulada ahí con el lenguaje. Gracias. Qué pregunta tan interesante. Yo era mi maestra de primaria en el sexenio de Fox y Calderón. Y bueno, llegaron a los salones y nos pegaron unas láminas tremendas, así enormes, que decía, o sea, había que trabajar los valores. Entonces, la propuesta era que los niños tenían que aprenderse la definición de la amistad, del amor, y bueno, era terrible, ¿verdad? Era terrible. Nosotros hemos tenido mucho éxito, bueno, nuestros estudiantes, no nosotras, nuestros estudiantes trabajando con sus alumnos de educación básica a partir de la literatura, mire, aquí está, la literatura infantil y juvenil, para trabajar las emociones, los valores. Los libros que les mostré hace un rato son impresionantes. Si pueden, este libro, búsquenlo, está en PDF en línea, es del catálogo de Oeste, las fotos de Caro. Son libros impresionantes, pero hay muchísimos libros con los que el lenguaje literario nos permite acceder a esos temas, a esas circunstancias que difícilmente tenemos las maneras de abarcar, las maneras de entrar, temas difíciles, de problemáticas humanas, tristes, dolorosas, la muerte, no sé, del tema que quieran, la literatura infantil y juvenil. En las últimas décadas hay un boom de libros que nos permite trabajar con los estudiantes esos temas que a lo mejor nosotros no sabemos cómo entrarle, y nos ayudan a sensibilizar las diferentes circunstancias. Aquí, por ejemplo, así nada más viendo, aquí hay otro libro importantísimo también que está en la lista de los libros censurados, con tango son 3, que habla en el zoológico de Nueva York, en el año 2000 aproximadamente, el cuidador de los pingüinos se dio cuenta que en el momento en que empiezan a hacer pareja y empiezan a parearse hembras y machos, 2 machos se juntan y están ahí juntitos, y las hembras y los machos, las parejitas, empiezan a poner sus huevos y empiezan a hacer su nidito y empiezan a incubar el huevo, y estos 2 pues preparan el nidito, pero pues no hay huevito, y sorprendidos porque no hay huevito. En eso sucede que una pareja pone 2 huevos y como nomás pueden atender uno, se queda ahí. Y el cuidador dice, ahí voy y se lo pongo a estos 2 pingüinos machos. Lo cuidan, nace el pingüinito y constituyen una familia. Por eso se llama el libro Con Tango son 3. Tango es Bueno, esta historia sucedió en Nueva York y ese zoológico ha sido uno de los más visitados del mundo, nada más para ir a ver, a conocer a esa familia. Y bueno, después llegó a la literatura. Y así como ese, se pueden tratar la gran diversidad de temas que hay y que existen, temas dolorosos para los humanos, para nosotros, que no sabemos cómo enfrentarlos, no sabemos cómo hablar de ellos, pero la literatura con su poder a partir del arte puede. Unas 3:20. ¿Puedes creer eso? Muchas Gracias. Gracias, Gracias por la pregunta, Rosa. ¿Me puedes entonces preparar un sándwich, mamá? Así. Gracias, doctora. Con y queso y ya. Yo también un sándwich. Para todos, para todos. Le pones mayonesa, le pones con un quesito, Sí. un Compañeros, jamón y por luego favor, ya un podemos cerrar los micrófonos. Gracias, porque si no nos va a dar más hambre. Maestro Jesús Antonio Varela, por favor, ¿quiere tomar la palabra? Buenas tardes, Unidad 291 de Tlaxcala.
Mire, es muy interesante la charla que estamos teniendo, pero también quiero acotar que es muy importante y definitiva la participación del maestro, porque él debe conocer los contenidos, debe conocer los campos de desarrollo y también la forma de realizar un proyecto. Yo conozco 4 formas de iniciar un proyecto, que es por intereses de los alumnos, por sucesos relevantes, como ahorita que está de moda la erupción del volcán, ¿no? Por tratar de abordar los contenidos educativos o los aprendizajes esperados, y también por situaciones de intereses generales. Entonces, esta metodología es importantísima porque se vincula el conocimiento de varias áreas conforme a la naturaleza del ser humano. Aprendemos de manera global, aprendemos de la realidad, pero también aprendemos vinculando y compartiendo nuestros intereses con los demás compañeros. Hace un rato escuché con interés la pregunta de que cómo trabajamos los valores. Pues hay que trabajar en equipo, hay que compartir información, hay que hacer trabajos de investigación colectiva, hay que ir a los museos o a los sitios de interés de la comunidad o de la entidad donde estemos trabajando. Y aquí el proyecto lleva 2 tipos de actividades. Una que es actividades de acceso al quehacer cultural y otras de participación. Las de hacer acceso es investigar, inferir, entrevistar, y las de participación ya es crear un periódico mural, un periódico espacial, un diorama. Yo nada más quiero recalcar que es importante fortalecer al docente, porque el docente es el primer agente. Y si vamos a trabajar con la comunidad, con padres de familia, con el artesano, con el historiador, con el museólogo, con el museógrafo, es importante que nosotros como docentes vayamos acrecentando la cultura en general, en general. Y yo agradezco este espacio, porque es muy importante y yo lo voy a compartir tanto con mis alumnos como con mis compañeros de trabajo. Importantísimo el trabajo que están realizando y felicidades a la ponente. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, muchas gracias por los comentarios, profesor Jesús Antonio. La maestra Caridad Julia, por favor. Muy buenas tardes. Es un momento de muchas emociones. Créame que me llevó a mis 5 años y mi primer libro de texto. Y creo que desde ahí parte este elemento de la reflexión. El cómo podemos retomar algo que ha aparecido en planes y programas de estudio. Hay un libro aquí en la biblioteca, revisando esto de la NEM, en donde el maestro Rafael Ramírez da cuenta de todos estos procesos integradores que ya se hablaban de los proyectos como tales. Y mi pregunta ahorita me estoy preguntando a mí, yo estoy ahorita como directora, si funcionaría hacer esto que acaba de decir el maestro. Círculos de estudio en donde como comunidad de aprendizaje le demos o resignifiquemos la importancia de la parte de la literatura en los libros de texto. Reconociendo que hay estudios que en este país dicen que es el único material de literatura al que tiene acceso las familias mexicanas. Entonces, desde tu experiencia, desde esta rica experiencia de acompañar, porque nos llevaste a recuperar lo que nos formó, los proyectos que trabajamos. Ahí apareció PACAEP, apareció PAREIP, los programas del 97, el programa de métodos de Pronales y todo este proceso de acompañamiento de la lectura y esta nueva visión que hoy se tiene desde la literacidad. ¿Cómo considerarías, porque ahorita en este momento de reflexiones, y decía el maestro, cómo hacerlo para trabajarlo entre nosotros los que formamos a los docentes para volver a tener sentido? Michelle Petit habla mucho en este proceso de cómo darle sentido a ese proceso de la literatura y cómo co-construirnos de nuevo como comunidad literaria, pero también como comunidad que aporte conocimiento a los docentes en servicio y a los docentes en formación. Me gustaría mucho, Lucía, qué fantástico viaje nos regalaste. Gracias.
Gracias. Supongo que de lo que quieres que hablemos un poquito es cómo trabajarlo con los maestros, ¿verdad? Bueno, un libro sin recetas, que yo lo revisé y la verdad sí aporta, sí ayuda. Y también entender la idea que no hay recetas para los proyectos. Un día un estudiante me dijo, oiga, maestra, ¿y cuál es el método de proyectos que usted ve que yo estoy trabajando en mi tesis? Y yo le dije, pues el método Lupita, porque tú tomas de aquí, tomas de allá y construyes con tus estudiantes esa propuesta. Entonces, lo primero es no casarnos con que después de esto va esto y esto y esto, porque no es un método científico estricto, y en la aula pasan muchas cosas y se mueven y se proponen, y bueno, eso es lo primero, la flexibilidad. Y lo segundo, que me parece que nos ha funcionado a nosotros mucho aquí en animación sociocultural de la lengua, que es una especialidad que también se da en San Luis Potosí, con nuestros amigos de Acapulco, que tenemos mucho trabajo en común, es conocer relatos de otros docentes que trabajan por proyectos y que nos comparten su experiencia. Entonces, aprender cómo trabajan ellos, cómo lo hacen ellos. Esa es una buena forma de ir revisando quizá con los grupos de maestros, en los colectivos de las escuelas. Está, como les decía, la revista Entre Maestros, y ahí pueden encontrar un montón de propuestas, de trabajos reales que las maestras cuentan desde la primera persona, cómo les fue, cómo lo vivieron. Hay otros libros que hablan de proyectos y de cómo los maestros lo vivieron. Por ejemplo, hay un libro publicado en la UPN que es Alas para la Imaginación, que es un libro donde dan cuenta las maestras de básica, maestras y maestros de básica, de cómo trabajan los proyectos en el aula, y particularmente cómo vinculan también la literatura infantil y juvenil en estos proyectos. Pero creo que ya me salí. ¿Sigo adentro? Yo creo que ya me había salido. Yo dije, bueno, ya me quedé hablando yo solita. Y bueno, no sé si eso responde. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Sí, todavía sigo. Generaste muchas reacciones con los compañeros en el chat. Entonces voy a hacer un escaneo. Disculpen si no reviso todos los materiales. Voy a tratar de identificar algunos que tienen que ver con comentarios y algunos que tienen que ver con preguntas. Dice, a partir de la lectura de Jorge Torres se plantea la dificultad de trabajar con el método de proyectos, por lo cual le pregunto, ¿qué recomienda pedagógicamente hablando a los docentes ya para iniciarse en trabajar con este método y hacer efectiva la concurrencia de varios campos del conocimiento o, en su caso, asignaturas o áreas, ¿no? Ese es uno de los comentarios que nos hacen. Dice otro, hace poco más de 30 años estuvo a nivel nacional un programa de apoyo a la escuela primaria, PACAEP, que era lo que nos decía la maestra anterior. Tenía en su propuesta el manejo de proyectos, estaba muy completo. La pregunta es, ¿qué tanto se pudo recuperar de esa experiencia en la nueva escuela mexicana? El siguiente es, disculpen que omita a los que están haciendo la pregunta. Las experiencias valiosas reportadas por usted que fueron realizadas en casa en UPN es uno de los argumentos de peso para derribar los prejuicios de los politiqueros que están en contra de los libros de texto gratuitos. Gracias, doctora, por su excelente presentación. Una más, hoy día los libros de texto cambiaron el paradigma de aprendizaje, más en los padres de familia cuando tuve mi primera reunión con ellos. Sin embargo, sus dudas fueron, ¿cómo le voy a ayudar a mi hijo con sus libros? Y particularmente, ¿cómo integrar al padre de familia en la pedagogía por proyectos, si ellos esperan resultados tangibles de sus hijos? Voy a leer unas 3, 4 más. Bueno, una que antes que se me olvide, del libro que comentaste,
de la escuela donde lo hicieron los padres, etcétera, varios estaban pidiendo el nombre, ¿no? Entonces, para que quizá nada más lo demos porque no se veía. Bien, otra pregunta, comentario dice, como docentes podemos apropiarnos de la cultura a través de las diferentes actividades de lectura y escritura para conocerla, reflexionar, empatizar con ella y nuestra historia. Podemos fomentar el diálogo, la empatía por las tradiciones. Ya me preocupé porque ya no veo a la doctora. A lo mejor ya se salió. Angélica, ¿sigues ahí? Sí, sigo aquí. Ay, gracias. Dice, lo mismo fue el caso del programa nacional PEC, Programa Escuelas de Calidad, en los cuales se buscaba ingresar y recibir apoyos para desarrollar proyectos de mejora en las escuelas. Bueno, hola, buena tarde, excelente doctora Angélica, le felicito por compartir sus experiencias acerca del tema del cual no podemos soslayar. Me refiero a la nueva escuela mexicana. Estoy colaborando en el programa de la maestría Subcentro Cruz Grande, región Costa Chica del estado de Guerrero. Efectivamente, desde el 2011 estamos trabajando bajo la modalidad de proyectos en la especialidad de animación sociocultural desde su perspectiva. ¿Cómo coadyuvar en el proceso de formación de nuestros colegas docentes para hacer conciencia sobre la lectura de temas que abren nuevos horizontes sobre el campo formativo de lenguajes y su vinculación con otros campos formativos? Voy a permitir dejar acá, hay algunas otras preguntas e inquietudes, algunas de ellas espero que nos dé tiempo a otras rondas para poder comentarlas, si no, yo lo que haría, quienes estamos organizando este evento, se las enviaríamos a la doctora con la idea de que quizá nos pueda ella dar una respuesta, ya no en este espacio. Entonces, doctora, si quiere más o menos hacer un comentario de estas preguntas, de sus inquietudes, sí. Y después pasamos a dar una última ronda de participaciones orales, ¿sí? Gracias por la paciencia. Gracias. Bueno, yo creo que lo que propone la nueva escuela mexicana no lo inventaron ellos, las y los autores, sino es la suma de décadas de experiencias de maestros, de especialistas, de teóricos, o sea, es la suma. Definitivamente no descubrieron el hilo negro, pero ahora reúnen otros elementos que me parece que pueden ayudar a solidificar este asunto de los proyectos que desde hace décadas está ahí en las escuelas de tiempo completo, después en la tarde se trabajaba por proyectos, o sea, ya está ahí en las escuelas, pero hay quien asume el reto y hay quien no. Por ahí Emilio Ferreira decía, hay maestros que les cuesta tanto trabajo, el trabajo por proyectos, que es mejor que sigan con sus formas tradicionales. Pero bueno, esto lo dijo hace 20 años. Creo que ahorita, dice Ram Dass, hay que hacernos amigos del cambio. Y yo tuve que cambiar mi percepción porque yo iba buscando un libro de lecturas, ¿recuerdan? Yo iba buscando un libro de lecturas, no sé si se alcance a ver. Yo iba buscándolo y no lo encontré. Y entonces descubrí que ¿qué se puede hacer con los libros actuales de primer año, que son específicamente de los que estamos hablando? ¿Qué se puede hacer? Y yo estuve pensando en la mañana, si yo fuera maestra de primero, ¿qué haría con estos libros? Bueno, los libros de primero son una gran oportunidad para hablar, para ver, para experimentar, para conocer. Por ahí en otro libro, Emilia Ferreiro hablaba de ocasiones para escribir y ocasiones para leer. Entonces me parece que son así como un montón de posibilidades de experimentar cosas. Hay muchas cosas interesantes que se plantean en los libros, muchas actividades o muchas imágenes detonadoras o muchas ideas, muchos asuntos, muchos temas. Entonces yo creo que lo que se puede hacer es hojearlos con los alumnos, leer,
discutir, escribir a partir de ahí situaciones, leer otras cosas, no son los únicos libros que existen. Para los maestros que van a estar muy estresados de primer año, porque ¿y así van a aprender a leer y escribir? ¿O cómo van a aprender a leer y escribir? ¿Y cómo van a aprender? Pues bueno, pueden vincularlos con otras formas que ya conocen para el aprendizaje de la lectoescritura, para la alfabetización convencional. Los maestros tienen sus formas de trabajar la alfabetización, pues pueden relacionarlos, pueden partir de aquí, ir al libro, ir a otro tipo de trabajo, pueden mezclar las posibilidades que hay. Entonces me parece que estos libros son una buena ocasión para leer, escribir, hablar, conocer otros lenguajes, que son los lenguajes que ya conocimos, que están en los libros, y que en la palabra leo no caben todos esos lenguajes, son más que la palabra leo. Entonces, bueno, espero que con esto vaya respondiendo un poquito de sus inquietudes. Gracias, doctora. Le vamos a dar la palabra a la maestra Sandra Zoraida de los Reyes. Por favor, maestra Sandra. Doctora, muy buenas tardes. Soy la maestra Sandra de los Reyes. Tengo muchos años de labor social y también de labor académica. 26 años para ser precisa en primero de primaria. Nunca me ha gustado llevarme el grupo a segundo grado porque siempre espero que mis compañeros de segundo vean algunas de las áreas de oportunidad que tengo. Y con eso cada día he mejorado más. No, pues fíjate que aquí nos faltó esto, y hemos hecho equipo con varios compañeros, aun cuando me he cambiado de escuela. Sin embargo, después de 42 años de servicio, creo decirle que sigo trabajando para Básica y para la unidad 111 UPN Guanajuato. Y en una fortaleza que veo yo es que el plan y programas de estudio 2022 ha sido y será para mí el mejor de los programas. No quito del renglón el dedo con el programa de 1993 y el comúnmente conocido como el del perrito, porque créame que sí empezamos a ser niños críticos y reflexivos. El gobierno vio eso y dijo, no, por aquí no podemos llevar a México porque todavía no necesitamos gente crítica y reflexiva. Sin embargo, creo que muchos de los muchachos que están aquí escuchándonos y escuchándola a usted, están en la UPN precisamente por eso, porque el libro del perrito nos ayudó a hacer ese tipo de trabajo. Sin embargo, doctora, a mí me queda un momento entre el aprendizaje permanente, los proyectos, la transversalidad que muchos no saben trabajar. Yo me uniría al equipo de la maestra, de la doctora Julia Caridad de Zapopan por allá, porque estamos más cerquita, porque estoy en Guanajuato, obviamente. De la transversalidad a lo que propone el plan 2022, que es la transdisciplinariedad. O sea, cuando yo voy en la calle, no voy contando el número de pasos, pero sí sé manejar la numeración. No, voy leyendo los letreros, pero ¿cómo accedo yo a la lectoescritura? ¿Cómo accedí en aquel entonces? Yo aprendí en 1968 y usted puso ahí el dedo en la llaga mía porque creo que ese libro fue fabuloso. Ese oso se hace así, sí se hace así, es su oso, y todavía me lo sé de memoria. Y empezaba con el cuento del vendedor. Tenía un puesto, el señor Güemes, y vendía todos los juguetes que vimos durante el ciclo. Pero ahí me queda esa duda, o sea, ¿dónde queda el aprendizaje permanente? Porque le llamo yo permanente a la lectoescritura. Porque los números, créame, no he conocido personas, porque aparte hago mi labor social fuera de la escuela, y he conocido personas grandes de edad que no nos los hacemos tarugos con los números. De verdad que no. Aprenden los números a su edad ya grande, de 50, 60 y 70 años.
pero la lectoescritura no. He dado clases a gente adulta y les cuesta muchísimo trabajo esa parte. Entonces, ¿qué hacer ahí, doctora? Gracias. Gracias, Sandra. Qué interesante lo que dices. Yo también fui maestra de primero y el recuerdo más bonito que tengo yo de los 23 años que fui maestra de primaria, lo más bonito que me pasó fue cuando un alumno me dio un papelito que decía, Laciero Muro. Entonces yo dije, ya ahí van, ya se entiende, ya saben comunicarse. Y de eso se trata la alfabetización, de aprender a comunicarse. Y bueno, los maestros de primero, segundo sufren un gran estrés porque yo creo que como ningún nivel educativo se puede decir el niño lo logró o no lo logró. La maestra sí pudo o la maestra no pudo. Entonces, de veras es un grado, es el grado que más me gusta, pero es el grado que implica muchos retos. Y bueno, los maestros que tenemos nuestras formas de alfabetizar, estamos conociendo los libros, todos estamos conociendo los libros y todavía es muy temprano para hablar de cómo van a funcionar y todo esto. Pero sí podemos empezar a ver cómo le podemos entrar, sobre todo los maestros de básica, porque pues ya están ahí. ¿Cómo podemos aprovechar estos libros? ¿Cómo podemos, lo que decía Emilia Ferreiro, estas ocasiones, ¿no? Aprovechar estas ocasiones para leer, escribir y hablar. Y bueno, me parece que con los libros tenemos la gran posibilidad de tener experiencias lingüísticas poderosas. Que vean lo que dice, que se sorprendan, que vean la imagen, volvemos a leer, aunque ellos tengan una lectura convencional, y empezamos a escribir, pero aparte puede ser que el maestro tenga sus métodos propios de alfabetización que no se contraponen y que a ellos los hacen sentir más tranquilas. Ya lo sabemos que los métodos globales, sí permiten que los estudiantes sean más reflexivos y todo eso, pero llevan un poquito más de tiempo que los métodos, ya sabemos, ¿no? Los métodos sintéticos. Sin embargo, yo creo que lo mejor es la posibilidad de trabajar con diferentes opciones, los métodos eclécticos, un poquito de aquí, un poquito, un año me surgió, esto me sirvió mucho, otro año esto, bueno, lo voy a meter esto, más los libros de biblioteca de aula, más los proyectos. Yo creo que esa es la suma de experiencias. Y bueno, la alfabetización, afortunadamente desde hace unas décadas estamos hablando de alfabetización académica y a los maestros nos baja mucho el estrés porque la alfabetización académica dice que la lectura y la escritura y la oralidad no se aprenden de una vez y para siempre. O sea, en la primaria ya aprendiste a leer y escribir y con eso te vas toda la vida. No. Cada nivel educativo tiene sus necesidades particulares de comunicación en lectura, escritura y oralidad. No es lo mismo presentar, exponer en la secundaria que en la universidad. No es lo mismo entregar un escrito en el posgrado que en la secundaria o que en la preparatoria. Entonces, cada nivel tiene precisamente sus singularidades y sus formas de comunicarnos. Y bueno, en la primaria hagamos lo que nos corresponde y cada nivel haga lo que le corresponde. Y si llegan a la universidad nuestros estudiantes y tienen serias dificultades con la lectura, escritura y oralidad, entonces nosotros vamos a responsabilizarnos de nuestros estudiantes, vamos a acompañarlos, vamos a decir, no vamos a echarle la culpa, es que en la prepa te debieron haber enseñado, no, ahí trabajamos con ellos, les dedicamos tiempo y entendemos que la alfabetización en todos los niveles educativos es un proceso. Bueno, espero haber respondido algo de todas tus inquietudes sabias, porque hablan de tu experiencia.
Muchas gracias, doctora Angélica. Vamos a darle la palabra, tenemos varias manos levantadas. Vamos a darle la palabra a la maestra Ofelia Piedad, por favor. Sí, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos y a todas. Bueno, agradezco la exposición de la doctora, muy interesante. Sobre todo, yo tengo una pregunta en específico y 3 comentarios. No se le escucha, maestra. ¿Ya? ¿Ahora sí ya me escuchan? Sí, ya. Ya. Perdón, disculpe. Yo decía que son 3 comentarios y una pregunta. La primera era en relación con, efectivamente coincido con usted que los libros de texto son elementos importantes en la historia de la educación en México porque han sido referentes, sin duda, para varios países, por ejemplo, Centroamérica. Entonces es un punto y además para muchas comunidades, para muchas familias es el único libro con el que disponen. Entonces esto pues nos muestra sin duda las desigualdades que tenemos en nuestro sistema. Ese es un punto importante. El otro que usted mencionaba y me parece muy fundamental cuando vincula que todo aprendizaje social significativo tiene que ver con la experiencia, ¿no? Entonces me parece que ahí hay también un punto importante de reflexionar es cómo conceptualizamos, cómo entendemos el término experiencia, ¿no? Cómo está construido tanto por los docentes de educación básica como por los formadores de formadores, el término experiencia. La otra cuestión que tiene que ver con una pregunta, en 2 momentos usted señala cuando nos hace su recorrido entre las finalidades que tiene en este campo, entre la potencia por las emociones y por el afecto. No sé si tenga alguna idea, un supuesto de cómo el modelo curricular anterior, con la reforma del 2017, el modelo curricular que se estaba cuajando, hablaba mucho de la importancia de las emociones, pero en este modelo hay un giro importante hacia el giro de lo afectivo. No sé si tenga alguna distinción, porque señalaba en alguna de sus diapositivas el tema de cómo esta finalidad, este campo, potencia el tema de lo afectivo. Y esa es como una pregunta. Y el tercer comentario que me parece muy interesante, una pregunta que usted también hacía, o lo retoma de Ferreiro, es por qué se les dificulta a los profesores de educación básica trabajar por proyectos y por qué al estudiantado no tanto, ¿no? Entonces eso es muy interesante y yo me hacía como una secuencia tratando de pensar en lo que es el seminario pasado, el miércoles pasado, es que el ponente orientaba esta idea de romper un tipo de pensamiento, ¿no? La manera de pensar nos orientaba a la idea de un rompimiento en la forma en cómo hemos pensado lo dado. Siempre estamos en la expectativa de que nos den, entonces cómo rompemos ese pensamiento de lo dado, de cómo hacer el proyecto. Estamos como todavía aún en esa lógica, y esto implicaría, creo, implicaría sin duda un pensamiento disruptivo, de construir, desmontar el mismo término de proyecto, ¿no? Incluso como usted establecía la diferencia entre la recuperación que haces de la SEP con lo que aportaba un estudiante. Entonces es cómo de construir, cómo de desmontar la noción propiamente de proyecto asociado con lo dado, ¿no? Con lo que ya está hecho, y cómo reconstruir al mismo tiempo que el proyecto tiene que ver con una construcción colectiva. Y ahí nos obliga a pensar cómo integramos a la familia, por ejemplo, ¿no? Para el trabajo del aula del propio docente. Y entonces aquí me parece dos comentarios en esto. Una es que, y también lo decía usted, en la parte tenemos una estructura bastante burocrática, en el trabajo, aún todavía el sistema educativo está bastante estructurado,
y que ahí pues sí tendríamos que tener ese pensamiento mucho más disruptivo, como nos comentábamos en la sesión pasada con el doctor, decía, es sin duda toda estructura como es el sistema educativo va a tener fallas, pero eso implica como reconocer que si en esas fallas, o sea que no están hechas, sino es cómo a través de identificar esas debilidades, esas fallas, esos recovecos, para poder entrar y generar un aprendizaje de otra manera y por lo tanto también una enseñanza de manera diferente. Y esto me llevaba, yo creo, que si bien toda esta experiencia del profesorado de educación básica como la que usted tiene, pues nos implica pensar a los formadores de formadores, ¿no? O de el tema de la profesionalización de estos profesores que acuden a la universidad, por ejemplo, implicaría como romper también con ese tipo de modelos, no sé, estoy hablando así como en voz alta, escolarizados, cómo entramos a acompañar a esos docentes que trabajan directamente en el aula con los padres, con los chicos, es como los formadores, nosotros, ¿no? El colectivo de la universidad, rompemos con ese esquema y replanteamos el término de acompañamiento. Entonces, me parece que ahí son como elementos importantes, digo, no de respuestas, sino de aspectos que nos dejan repensar al formador y de esta manera, de estas nuevas propuestas, ¿no? De cómo acompañar a estos profesores que están en el día a día, con los estudiantes en ese proceso. Me parece que son desafíos interesantes. Y alguien decía en el chat o en comentarios, sí, sin duda, y usted misma lo señalaba, pues hay que darse como una revisada con Freinet, mencionaba a la escuela de Tlalpan en la Ciudad de México, ¿no? Sin duda, o sea, que trabajan bajo la idea del texto libre, de un poco toda la influencia de Freinet ahí, y a través del colectivo de las asambleas. Entonces, es muy interesante. Entonces, sería como repensar, yo me quedaría con esa idea del tema del formador de profesores en ese sentido, ¿no? Bueno, a nivel de ese, y solamente le dejaría, si hay tiempos como la pregunta, si esto de la emoción y del afecto, si ya usted como que lo fue trabajando ahí, cómo se rompe con el modelo del 17, del currículum 2017, y cómo está ahora en el 23 cuando se apunta hacia un giro afectivo, ¿no? Y muchísimas gracias por la exposición. Gracias. Pues haces muchas reflexiones muy interesantes que me gustaría yo reflexionarlas. Me gustaría hacer una precisión que a lo mejor ayuda. Las escuelas que yo conozco, los maestros que yo conozco, los colectivos que yo conozco, que trabajan fuertemente proyectos y diferentes modalidades de proyectos, desde pedagogía por proyectos, diferentes posibilidades, generalmente no es un maestro aislado. Son maestros o bien que participan en una red, o bien que tienen una escuela fuerte, donde desde la dirección y los demás maestros revisan cosas, revisan documentos, leen experiencias de otros maestros, trabajan juntos, o bien son maestros que se están profesionalizando de otra manera, por ejemplo, a partir de las maestrías en la Universidad Pedagógica Nacional. Entonces, los casos que yo conozco, la mayoría de los casos exitosísimos que hacen cosas impresionantes con los proyectos que trabajan en sus escuelas, no lo hacen solitos en la individualidad, sino que trabajan colectivamente con otros docentes desde diferentes frentes, sea la escuela, sean colectivos. Muchos de estos colectivos no son colectivos institucionales, son colectivos de maestros que se organizan, redes, y los otros, bueno, a partir de la profesionalización, de una profesionalización seria, como por ejemplo una maestría, una especialización, con 2 o 3 días de cómo trabajar proyectos, pues está un poco difícil comprender. Y bueno, los casos exitosos donde veo maestras que trabajan a partir de las emociones, pues también
trabajan a partir de su propia implicación con las emociones. Son maestras y maestros que se asumen como ese grupo con complejidades, con situaciones que resolver de su vida, como personas que vamos a un trabajo y nos llevamos todo lo que traemos dentro. Entonces me parece que es un trabajo personal, grupal, colectivo, y que puede uno tomar diferentes herramientas culturales, como señala la animación sociocultural de la lengua, diferentes herramientas culturales para trabajar a partir de las emociones, que son, ¿qué? Pues la literatura infantil, el teatro, la música, o sea, todos los referentes culturales a los que tengamos alcance. Y bueno, espero no haber un poquito, porque la maestra sí tiene varias elaboraciones muy interesantes. Sí. Gracias. No, muchas gracias a ti, Angélica. Hay seguramente alguna discusión que ojalá, ya no sé si la vamos a poder retomar en este momento, no, por supuesto, pero sí en lo que nos resta de este seminario. Vamos apenas en la tercera sesión, entonces todavía estamos programando 10 sesiones, entonces todavía tenemos un poco de camino, ¿no? También tenemos en este momento a 243 participantes, de 273, 275, va variando ahí el número, pero si nos alargamos más, el número de los participantes va a ir disminuyendo con los tiempos. Pensemos que estamos en 2 horarios, ¿no? Estamos en diferentes horarios por abarcar toda la República Mexicana, entonces quisiera pedirle su consideración para un poco haciendo esta parte de lo que tendríamos que discutir los docentes con respecto a lo emocional y lo afectivo. Es que lo emocional está mucho más vinculado a los aspectos de la filogenia, a los aspectos del sujeto, y lo afectivo está mucho más vinculado precisamente a esta interacción con los otros, a las relaciones del aprendizaje y la cultura, de lo que nos ha dado ahora hablar la doctora Angélica. Entonces, pero seguramente lo tendremos que abordar, ¿no? Sería parte. Pues no me resta más que agradecer, perdón por ya no recuperar, vamos a tratar de recuperar las opiniones, ojalá se sigan manifestando. Hemos solicitado, les he enviado un correo, en los correos, en los mensajes que también hemos ido generando, hemos enviado los contactos para que cualquier problema que tengan de asistencia, de los materiales, de las carpetas, nosotros estamos con la idea de volver a reunirnos con la doctora Angélica y con el grupo de compañeros que hemos estado mirando en estos días. Entonces, quiero agradecer a la doctora Angélica mucho, porque creo que nos provocó, nos abrió espacios de recuerdos, de reflexión y también de la importancia de lo que implica para la nueva escuela, ¿no? Lo referente a la lectura, a la escritura, a la oralidad, ¿no? Muchas gracias, doctora Angélica. Ha sido como siempre un placer. Ya decía nuestra compañera, la doctora Rosa María de Lima, ya en Acapulco la miramos varias veces, ojalá la podamos seguir mirando no solamente ahí, sino en otras partes del país, ¿no? Yo diría, mi compañero Alejandro Villamar diría, solamente voy terminando con los anuncios parroquiales, ¿no? La siguiente sesión va a ser el día 18 de octubre a la misma hora del centro de la Ciudad de México, y vamos a tener al doctor Ignacio Lozano Verduzco,
con una conferencia que nos va a dar sobre reflexiones para pensar las intersecciones de género, sexualidad y juventud en los procesos educativos, ¿no? Entonces, ojalá los podamos volvernos a mirar aquí el siguiente miércoles. Doctora, un placer. Muchas gracias por la invitación. Fue un placer, de verdad. Y gracias a las personas que me escucharon. Gracias. Y a las que pude escuchar. Me llevo sus comentarios. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Profesor Juan Manuel, perdón que lo interrumpa. Soy Magali Ruiz de la unidad 099, pero ahora no pude, como ingresé desde el teléfono, no pude registrar mi asistencia, pero tengo evidencia en diferentes momentos para lo de la constancia. Muy bien, envía nada más un correo, JM Sánchez. Espéreme. JM Sánchez. Ajá. @upn.mx, ¿no? .mx. JM Sánchez @upn.mx. Sí, cualquier ¿Le situación. mando las evidencias? No, nos tenemos confianza, Okay. no tenemos problema, no, por favor. Solamente les pido cualquiera de los compañeros que tenga o haya tenido una situación similar a Magali, simplemente envíenos el correo y nos dice, no me puede registrar en la primera sesión o en la... Okay. La parte punitiva la estamos tratando de transformar. Ok, sí, claro. Tenemos Sí, que es que de confiar hecho en- ni puedo acceder a mi cámara ni nada, Esto daña las emociones. ¿verdad? Sí. Angélica, un abrazo muy grande, mamá. Ay, hola. Gina, Qué besitos, cariño les querida. tengo, ya saben. Muchas gracias, muchas felicidades. Gracias, Ginita. Gracias. Lindo. Ok, Lindo verlos. pues Muy muchísimas gracias y excelente ponencia. Excelente, excelente, Angélica querida. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Doctora Gracias, hasta Puyol, luego. luego, compañeros. hasta luego. Doctora Puyol, quería decir algo, perdón, pero ya estamos de salida. No sé. No, ya no. Nada más Ah. agradecer nuevamente. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, buenas tardes. Hasta Buenas luego. tardes desde Tlaquepaque. Hasta luego, buenas tardes. Saludos desde Tlaquepaque. Muy Un bien, abrazo. hasta luego. Buena tarde. Gusto verles. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. Maestro Jesús Antonio dejó la mano levantada, ¿verdad? Me supongo. Muy bien. Estamos en contacto, nos vemos.